el tiempo, su presencia, que estén aquí, que nos regalen estos minutos de su tiempo. Aprovecho en lo que se van conectando el resto de presentarles a nuestros dos panelistas del día de hoy. Por el lado de FinTech México tenemos a Luz María Villegas, quien seguro conocen muy bien. Ella es coordinadora de la dirección de FinTech México en FinTech México. Y del lado de Cybolt tenemos a Cuauhtémoc, quien es director de GRC. GRC es el área de gobierno, riesgo y compliance en Cybolt. Cybolt, para quien no nos conozca, es una empresa que está muy enfocada a temas de ciberseguridad, de cumplimiento de normativas y bueno, seguramente Cuauhtémoc les va a platicar mucho más y pues Luz María, te cedo la palabra para que pues saludes a los asistentes del día de hoy. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Como me presentó Luz María Villegas, yo soy y represento a FinTech México. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Agradecerles antes que nada al equipo de Cybolt por organizar este webinar, por estar aquí con los expertos. Esperemos que sea de gran utilidad para ustedes y que puedan resolverse muchas de sus dudas. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Cuauhtémoc. Adelante, Cuauhtémoc, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Brenda. Yo nomás quisiera confirmar si pueden estar viendo mi pantalla. Sí. Perfecto, pues. Buenas tardes tengan todos ustedes. Y entramos en materia porque el tiempo es muy conciso y hay que ser muy, muy efectivo, ¿no? Este webinar lo titulamos ¿Cómo salir del octavo transitorio? Sin embargo, también toda esta información es de mucho valor para aquellas instituciones o aquellos emprendedores que buscan obtener una licencia y una autorización de inicio de operaciones en el sector fintech. Cuando hablamos de este proceso y cuando se emite la ley que regula a las instituciones financieras tecnológicas, pues fue un tema que le da muchísima certeza al sector fintech, porque da la garantía de que nuestros procesos y nuestros sistemas se comportan como una entidad reguladora lo espera, y eso le da muchísima credibilidad a los usuarios que se vuelven parte importante en el ecosistema fintech. Y en ese esquema es donde el tema de cumplimiento se vuelve relevante en la visión de los emprendedores de este tipo de instituciones y empezar a vivir ese proceso de autorización para inicio de operaciones, pero también ya había instituciones que estaban operando y que tuvieron que ampararse bajo un octavo transitorio, que lo que significa, y ustedes también ya lo conocen, es ya solicitamos el proceso formal con la autoridad para poder tener nuestra licencia y la autorización de inicio de operaciones. Entonces nos amparamos bajo ese octavo transitorio y tenemos que llevar a buen término lo que es el comité interdisciplinario, que está conformado por la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, y este comité delibera conforme a ese proceso que nos libere esa licencia y esa autorización de inicio de operaciones. ¿Cuáles son los grandes retos? Y ustedes día a día lo viven, pues básicamente pues el crecimiento que el sector está teniendo, por eso fue tan importante establecer toda una regulación. México es el segundo país en Latinoamérica con mayor emprendimiento fintech, solo después de Brasil. También fue muy innovador en los temas de los aspectos regulatorios, donde estos aspectos regulatorios son gobernados por un comité interdisciplinario, donde participa Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque determinan la relevancia de poder apoyar al sector y poder evaluar que cuentan con los elementos necesarios para que pueda escalar su oferta de valor en el sector. Y también algo que es un gran reto en México para las fintech y que es uno de los factores que es muy atractivo en nuestro país, pues es la parte de nuestra inclusión financiera. Cerca de la mayoría de las fintech atacan la pirámide baja de la economía
y ese bajo índice de inclusión financiera es una ventaja competitiva en el país y es lo que da lugar que este sector esté creciendo, y por eso también dio lugar a todo este tema de la regulación para dar certeza a los usuarios del sector fintech de que son empresas de valor, que cumplen con los lineamientos, y eso les da una seguridad en el servicio y en los patrimonios que se están manejando en este sector. Ahora bien, ¿cómo prepararnos para lograr ese cumplimiento y salir de ese octavo transitorio, o si estamos por iniciar el proceso como un sector fintech? Pues tenemos varios puntos que tenemos que considerar relevante y que se tiene que construir desde la concepción de una fintech. Y primeramente, pues tenemos que entender el marco regulatorio que nos va a aplicar. Eso es vital, porque muchas veces en estos procesos la forma se convierte en fondo. Entonces, que nos quede claro el marco regulatorio y conocer el proceso de las autoridades nos va a evitar perder tiempo, nos va a evitar equivocarnos innecesariamente y poder apoyarnos de manera adecuada con los reguladores para tener una estrategia que nos permita de manera muy efectiva poder dar cumplimiento a lo que las disposiciones generales que nos aplican nos puedan llevar al final a una autorización de inicio de operaciones. También es muy importante en este proceso entender el gobierno corporativo. Eso es algo que es vital, es clave, es algo que el regulador revisa muy a detalle: cómo es nuestra estructura, cómo es que manejamos nuestra estrategia de riesgo, los temas de control interno. Es relevante porque el gobierno operativo es el quien define la estrategia, es el que establece las líneas de transformación, las líneas de acción. Entonces, el gobierno corporativo y los órganos de control son de vital importancia en un proceso de autorización. También la estrategia que tengamos alrededor de las tecnologías de información, los temas de continuidad y seguridad, es un sello, es un ADN de todos los que son las fintech, porque tenemos que asegurar pues, la continuidad del servicio, tenemos que asegurar la confidencialidad de la información, tenemos que asegurar que los sistemas y nuestras plataformas se comportan como se espera en lo que compartimos como fintech, pero también que se comportan como lo espera la regulación establecida. Entonces, dedicar tiempo a esa estrategia de gobierno corporativo y a esa estrategia, a la parte de tecnología y continuidad y seguridad, pues lo que va a hacer es que podamos transitar de una manera muy suave todo un proceso de autorización. Y finalmente, entender el ecosistema de los terceros que apoyan la operación de las fintech, porque les queda muy claro que el core de una fintech no es operar el tema de la tecnología, y entonces todo aquello que no es el core, nos apoyamos con terceros para procesos claves que para la regulación es muy importante. Entonces, entender el ecosistema de los terceros, a quién vamos a incorporar para tener esos cumplimientos de enrolamiento, para tener esos puntos de prevención de lavado de dinero, para tener esos puntos de nuestros reportes regulatorios, y enfocarnos también en dónde vamos a montar la plataforma tecnológica, donde va a operar nuestro core como institución, es muy relevante. Tan relevante que esos terceros se convierten en riesgos críticos que pueden afectar la cadena de valor. Y finalmente, entender la visita de supervisión, que aparte, esa visita para poder obtener la autorización del inicio de operaciones se va a volver recurrente en el día a día de la operación de esta institución financiera. Entonces, entender qué nos aplica, conocer al regulador, cómo es nuestra estrategia de gobierno, nuestra estrategia tecnológica, entender cómo los terceros se incorporan y entender cómo tratar una visita de supervisión, son 6 elementos relevantes para poder transitar de una manera suave todo este proceso. En el marco regulatorio, y creo que esto muchos de nosotros ya lo conocemos, partimos de una ley que regula las instituciones de tecnología financiera, y obviamente tenemos ya las partes secundarias, que son las disposiciones aplicables ya sea a las instituciones de fondos de pago electrónico o las disposiciones aplicables a las instituciones de financiamiento colectivo. Si vivimos un proceso inicial para poder obtener la licencia y la autorización de inicio de operaciones, pues tenemos que conocer las guías para solicitar dicha autorización. También tenemos que conocer temas importantes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y tenemos que conocer las disposiciones de carácter general de la Conducef. Si este entendimiento
nosotros como fintech lo podemos convertir en matrices de control de cumplimiento, eso va a ser clave en este proceso. ¿Por qué convertirlo en matriz de control de cumplimiento? Porque nuestra estructura no es experta en el cumplimiento y el entendimiento y la correcta interpretación de lo que nos pide la regulación, eso se va a convertir en que quienes son parte de ese cumplimiento en la operación, en la operación tecnológica, en los temas de seguridad, les quede muy claro qué es lo que tienen que gestionar y qué deben de esperar para que en una visita de supervisión podamos responder de manera efectiva y con la evidencia correspondiente que estamos en cumplimiento del control. Son 4 puntos importantes que tenemos que vivir en este proceso de solicitar una licencia y una autorización. Tenemos los requisitos de entrada, que es solicitar la autorización ante la Comisión Nacional Bancaria, en la estrategia de la elegibilidad de accionistas y administradores, el capital mínimo que se va a manejar y definitivamente el aviso de inicio de operaciones. En términos de operación, pues hay 3 elementos importantes que importan en este proceso, como es la segregación de los recursos propios, los temas de seguridad de la información y continuidad de la operación, nuestra estrategia de controles internos y cómo vamos a administrar el riesgo. En términos de protección al consumidor, cómo se va a manejar la divulgación de riesgos y responsabilidades, las medidas para evitar conflictos de intereses, los límites que vamos a manejar por clientes y tipos de operación y las estrategias para la confidencialidad de la información. Y finalmente, en términos de supervisión y sanción, tenemos obviamente girando alrededor de la Comisión Nacional Bancaria, sin embargo hay temas muy particulares que le competen a Banxico y Conducef. Temas de marco de prevención de lavado de dinero, nuestra estrategia de auditores externos independientes y obviamente dentro de supervisión y sanción se pueden dar temas de suspensión de operaciones o revocación de la licencia. Y finalmente, lo que aplicaría en términos de delitos y sanciones, y esos son los 4 dominios que debemos tener en cuenta de que tenemos que tener un balance y una estrategia adecuada no solamente para salir del octavo transitorio o para tener la licencia y la autorización de inicio de operaciones, sino en la vida cotidiana que vamos a tener como fintech en el crecimiento de nuestro modelo de negocio. ¿Cuál es el proceso? Y lo estoy resumiendo bastante para obtener esa licencia y autorización. Una vez que enviamos esta solicitud de licencia, armamos nuestro expediente de manera correcta, pues obviamente lo va a recibir la autoridad y lo que esperamos es que pues tengamos un oficio de algunas observaciones que vamos a tener que estar atendiendo. Por eso la relación con la autoridad es clave para este proceso y a razón de atender esas observaciones vamos a llegar a un punto exitoso donde podamos obtener esa licencia fintech que requerimos para operar. Y es aquí donde se dispara un proceso de que una vez obteniendo la licencia, pues lo que nos falta es que tengamos la autorización para iniciar la operación y eso implica una visita de inspección. Nosotros recomendamos que previo a esa visita de inspección, como práctica para desarrollar ese músculo en quienes van a participar en esta visita de inspección, pues hagamos una serie de preauditorías, entrevistas con los funcionarios, pruebas que vamos a hacer, identificar aquello que pueda detener una visita de inspección exitosa y una vez que estamos listos, pues obviamente cuando enviamos la solicitud tenemos respuesta de observaciones, tendremos una notificación de visita y nos preparamos para esa visita de inspección. Tenemos que cuidar mucho también la documentación alrededor de los terceros para que nos autoricen operar con esos terceros. Recuerden que es parte vital de la cadena de valor. Entonces, tenemos que armar correctamente los expedientes de los terceros que participan en nuestra cadena de valor. Y finalmente, después de esa visita de inspección, pues habremos de recibir un oficio de inicio de operaciones. Normalmente los reguladores o quienes formaron la visita de inspección de este comité interdisciplinario, pues también nos va a compartir una serie de observaciones que tendremos que atender a la brevedad y nosotros obtendremos ya el go para salir a operar y no solamente tener la licencia, sino también iniciamos o ya tenemos el go para que podamos iniciar la operación de manera formal. Y este es el proceso que seguimos alrededor de obtener la licencia y autorización de las operaciones.
¿Qué estrategia debemos seguir o la parte que nosotros recomendamos en la experiencia que hemos vivido con organizaciones que están trabajando en esto? Pues obviamente nos enfocamos en primeramente obtener nuestra licencia y hay dos puntos importantes para armar nuestro expediente, que es poder establecer correctamente nuestra estructura corporativa, también discutir al interior de los accionistas y de quien funge como dirección general cómo reforzar esa estructura y armar correctamente nuestro marco normativo en tema de políticas, procesos y procedimientos. Algo importante, porque cuando vemos la licencia no tenemos esa visita del regulador, todo lo que entregamos es un expediente documentado de manera correcta, muy simple para el entendimiento que debe tener el regulador sin lugar a dudas, de qué políticas, qué procesos, qué sistemas y cómo se van a comportar esos sistemas es bien importante. Pero ya cuando vamos avanzando en el proceso para tener esa visita, pues obviamente tenemos que asegurar tres cosas importantes. Toda nuestra plataforma de tecnología de información, toda nuestra estrategia de continuidad y toda nuestra estrategia de seguridad de la información. Porque cuando tengamos esa visita de inspección, al regulador lo que le interesa es asegurar y comprobar que nuestros procesos y sistemas se comportan como se espera y como lo marca la regulación. Nuestra plataforma de servicios al cliente es relevante, si vamos a tener una móvil, nuestro portal, nuestros sistemas internos, etcétera. Tenemos que asegurarnos que cumplan con lo que la regulación nos establece en términos de tecnología, en términos de temas de seguridad de la información, en términos de controles tecnológicos que debemos de tener. Y finalmente, tener los expedientes adecuados en cuestión de los terceros, que si son críticos para nosotros, pues requeriríamos tener una autorización y le llamamos terceros regulados. Entonces, ese es sumamente importante. Algo que facilita el proceso es que tengamos un cuidado muy específico de que todos los terceros que participan en nuestra cadena de valor, si son críticos conforme a la regulación, conformar adecuadamente el expediente, que ellos ya sepan qué información nos tienen que entregar para que el regulador no tenga problema en darnos esa autorización de operar con ese tercero. Entonces, en términos prácticos, hay una etapa donde decimos lo que vamos a hacer, pero hay una etapa donde debemos comprobar o demostrar que lo hacemos en términos de procesos y sistemas y que estos estén listos para ejecutarse y se comporten conforme a lo que compartimos a la autoridad. Finalmente, los componentes claves que debemos de cuidar durante la inspección y es algo que vamos a enfocar, pues bueno, cuando tengamos esa visita, pues van a tener una serie de, va a haber obviamente una reunión de arranque, se va a establecer una agenda correspondiente, pero hay varios puntos que nosotros marcamos que es algo que va a ser, sin lugar a duda, temas que van a revisar con ustedes. Tus estructuras internas, cómo está tu comité de comunicación y control, tu oficial de cumplimiento, el tema de auditoría, cómo lo están manejando, en términos de tesorería y finanzas, particularmente mucho cómo manejamos dependiendo de los servicios que están manejando esos temas. La parte de contabilidad y los reportes regulatorios se vuelve un tema importante, es algo de sumo interés para la visita de inspección. Cómo llevamos a cabo nuestras operaciones, cómo manejamos los temas de reclamaciones y manejo de fraudes. Algo importante también es cómo tenemos nuestro proceso para identificar y armar nuestros expedientes de clientes. Ese es sumamente importante. Y en términos muy relevantes de órganos de control, la estrategia del manual de cumplimiento en términos de control y términos de prevención del lavado de dinero y nuestra administración de riesgos. Eso es definitivamente dos puntos no negociables con la autoridad que le dan fortaleza a que el gobierno corporativo se comporte como se espera. Y 4 puntos importantes, que es lo que habilita la cadena de valor y es lo que el regulador busca asegurar que en términos de seguridad, en términos de continuidad, en términos de terceros, disminuyamos el riesgo tecnológico para que no tengamos un riesgo operativo más allá de algo aceptable. Entonces, nuestra plataforma tecnológica, tanto internos como la plataforma que soporta hacia los canales con los cuales pueden accedernos a nosotros como fintech, va a ser un tema importante. Los temas de continuidad de negocio, que incluso en la regulación es muy específico, los tiempos que se van a manejar para poder recuperarnos o qué vamos a hacer si enfrentamos una situación de crisis severa, cómo nos vamos a recuperar. Hay temas dependiendo de nuestro tema de operaciones, poder tener copia de esa información en territorio mexicano
el famoso golden copy que tenemos que manejar. Y en términos de la información, cómo es nuestra estrategia en tema de supervisión a través del CISO, cómo manejamos ciertos temas importantes en el manejo de las transacciones digitales, cómo protegemos la integridad de las transacciones desde que se origina hasta que se finaliza. Y finalmente, cómo los terceros que identificamos como críticos deben dar cumplimiento a la regulación, porque nosotros como fintech somos responsables y les extendemos a esos terceros el requerimiento regulatorio para poder ser autorizados a formar parte de la cadena de valor para esos terceros que identificamos como críticos. Y ese es el proceso que hoy en día todo emprendimiento fintech que aspira a obtener una licencia y tener una autorización de inicio de operaciones tiene que llevar a cabo, y quienes hoy están en octavo transitorio tienen que demostrar con la autoridad para que ya puedan convertirse en una fintech cuya revisión ha sido satisfactoria con las autoridades correspondientes. Y en este momento, pues, abro a alguna pregunta que pudiese tener el foro sobre esa estrategia que en experiencia hemos vivido nosotros en el mundo financiero, donde, pues, generalmente nos hemos desarrollado. Si alguien tiene alguna pregunta, puede encontrar en la parte, en su panel de control, la sección de preguntas y, bueno, escribirnos. No sé, si alguno de ustedes tiene alguna duda, adelante. Pues, pues por ahora no tenemos preguntas, Cuauhtémoc, pero no sé si en general, ¿qué les recomendarías a las fintechs que están pasando por este proceso para hacer? Ya describiste muy bien y muy detallado cuáles son los pasos, pero de manera general, ¿qué les recomendarías para poder hacer que este proceso no sea tan doloroso, que puedan cumplir a tiempo y en forma con todos los requisitos que, que se solicitan? Primeramente, establecer un canal adecuado de comunicación con el regulador, porque muchas veces tenemos dudas en el entendimiento de alguna observación que nos comparten en el oficio. Entonces, esa relación con nuestro contacto dentro de la fintech que tiene esa relación o que tiene abierto el canal, porque el regulador lo tiene claramente establecido, el poder hacer preguntas si tenemos alguna duda es válido. ¿Sí me explico? El regulador va a respondernos, nos va a tratar de dar la mayor parte de información para que entendamos por qué la observación y poder emitir nuestras preguntas, porque a veces sí nos ha tocado que tenemos una observación porque a lo mejor no plasmamos correctamente la información en la respuesta o no está construida adecuadamente en el expediente, y ya cuando lo explicamos al regulador dice, bueno, pues si lo estás haciendo como me lo estás explicando, eso hay que ajustarlo en tu expediente, hay que ajustarlo en tu respuesta y hay que asegurarnos de eso, ¿no? A veces no hacemos las preguntas y entonces nos complicamos y a veces volvemos muy complejo el satisfacer una observación. Segundo punto, recordemos que la gente de tecnología, su principal tema es entender el tema de la tecnología, y a veces el poder operar generando las evidencias correspondientes que requerimos, el poder plasmar de manera sencilla lo que el regulador va a buscar en las revisiones, o a veces dicen, ¿por qué me piden eso? Ese va a ser importante. Esa es una tarea muy, muy fuerte que tiene el área de control interno, porque el área y el CISO va a estar gobernando muchos de esos temas que nos van a pedir. Entonces, esa comunicación con el área de tecnología que no van a ser expertos en el tema de regulación, y a veces se simplifica la respuesta que vamos a tener, entonces nos puede generar un sinfín de observaciones y problemáticas en el proceso. Entonces tenemos que apoyar y gobernar cómo tecnología arma la estructura y la respuesta. Ese es sumamente importante. El tema de los terceros, ese es algo que en nuestra experiencia nos ha visto que a veces cuesta un poco armar, porque no todos los terceros
ya tienen completamente armado su expediente y no lo compartan. ¿Sí me explico? Eso ha mejorado mucho en estos últimos 3 años. Entonces, quienes hoy incorporamos dentro de la cadena de valor, ya aquellos terceros que tienen armado completamente una carpeta, es una preocupación menos que va a tener la fintech en ese sentido. Pero la última gran recomendación para quienes van a vivir este proceso de su primera visita de inspección es hacer simulacros de la visita de inspección. La forma en una visita de inspección se convierte en fondo. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Qué decimos? ¿De qué manera? ¿Cómo nos preparamos? ¿Y cómo lo estructuramos? ¿Y cómo sabemos qué responder al regulador? Es algo muy importante. Y vuelvo a repetir, si no hacemos esos ejercicios internos y nunca hemos vivido una visita de inspección, nos van a ganar los nervios, ¿sí me explico? Porque no es un business as usual del modelo de negocio. Entonces es una recomendación importante que puedan hacer 1 o 2 ejercicios de cómo tratar al regulador cuando tengamos esa visita. Siempre decimos, si el regulador pregunta si es negro, tú di que es negro. No demos mayor tonalidad porque información adicional puede generar en confusiones o malentendimientos. En ese sentido, entonces, esas serían mis recomendaciones para poder prepararnos ante una visita de inspección. En nuestra experiencia, a veces ha habido retrasos porque no cuidamos la forma. Y el regulador es una estructura que busca el fondo, pero no funciona de manera adecuada si no aseguramos la forma de cómo se lo mostramos. Perfecto. Ahora sí tenemos muchas dudas, Cuauhtémoc. Nos pregunta Daniel, que si desde tu perspectiva, o bueno, ¿cuáles son los principales elementos por los cuales no se otorga una autorización? Mira, dentro de la parte de gobierno corporativo hay ciertos puntos que el regulador va a cuidar, cómo es la estructura, cómo fueron elegidos los accionistas, los temas del modelo de negocio. Es algo bien importante. El modelo de negocio, en ese comité interdisciplinario, pues van a participar los temas de la Comisión Nacional, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, y ellos van a tener que deliberar. Muy rara vez un tema de un modelo de negocio puede ser una causa de no autorización. Entonces sí hay que tener cuidado en el modelo y el sustento que demos para el tema del modelo de negocio. Los otros puntos importantes es los temas de conoce a tu cliente, los temas de los sistemas de prevención de lavado, los temas de poder tener los sistemas de alertamiento, y que eso está muy alrededor de control interno. Ese es un punto importante que tampoco es negociable. ¿Sí? Si los temas de control interno para asegurar ese cumplimiento de órganos de control no es robusto y no se percibe de manera robusta, también son elementos que te van a observar y no va a dar la certeza de poder darte una licencia o una autorización de inicio de operaciones. Y finalmente, la revisión que van a hacer de los sistemas. ¿Sí me explico? Los temas afortunadamente, en las disposiciones generales que aplican a estas instituciones es muy claro en los temas de tecnología, en los temas de seguridad y los temas de continuidad. Entonces, no tener claramente una estrategia en nuestro DRP, nuestro VIA, nuestro BCP, nuestro DRP y que lo hayamos probado, eso da mucha incertidumbre porque entendamos que las fintech o la tecnología es su base operativa, no es un negocio tradicional. Los temas que tenemos que manejar en el tema de la confidencialidad de información. Eso es sumamente importante. Es muy clara la regulación que si manejamos temas de identificaciones tienen que estar encriptadas, que si identificamos que es información sensible tiene que estar encriptada y eso tampoco es negociable para los reguladores, lo tienen que ver y los controles que deben tener las aplicaciones. Recordemos que muchos de los controles que hoy se colocan a nivel de los sistemas de fintech vienen heredados mucho del sector financiero. Entonces, hay ciertos puntos que incluso son muchísimo más rigurosos que en algunos puntos de los bancos, hay que tener cuidado. Y algo importante son los reportes regulatorios. El poder cubrir y poder tener los reportes regulatorios que nos establece también es muy relevante. Entonces, estos puntos que les platico, si no son satisfactorios en la revisión con la visita de inspección, en esa discusión interdisciplinaria, muy probablemente le duden en poder dar ese inicio de autorización o pueden caer en el escenario donde tienes un inicio de operación condicionada que a la brevedad hay que atender las observaciones que nos emiten para poder eliminar esa condición del inicio de operaciones.
Perfecto, pues tenemos otra pregunta que nos hace Norma Cuauhtémoc y pregunta, ¿existe alguna regulación o lineamiento con respecto al área física del área de atención a clientes a distancia, call center? Mira, no, para los call centers sí hay un tema de regulación que tienes que cumplir en términos de continuidad. Incluso el call center, dependiendo de los servicios que le dan, se puede considerar como un canal de instrucción. Recordemos que cada canal de instrucción es cualquier punto de contacto con nuestro cliente fintech, se va a considerar un canal de instrucción. Puede ser si le damos servicios a través de un portal web, si le damos servicio de la app móvil y si damos algún tipo de servicio a través de los call centers, se vuelve un canal de instrucción y entonces tenemos que atender una serie de requerimientos. Hay requerimientos en el manejo de la información, hay requerimientos en términos de los controles que tienen que tener los sistemas para asegurar que el call center tenga acceso solamente a lo que requiere. Y aunque no hay un tema de normativa muy clara en la disposición general sobre los controles físicos, incluso en términos de operaciones en la red de sistemas de pagos, entendiéndose la parte de PCI, lo que sí te puedo decir que aunque no está, sí son puntos que la visita de inspección lo van a ver y como regulador va a tener todo el derecho de empujar ese sistema, ¿no? Entonces, sí, yo lo que les diría, si tienen un call center y quieren evitarse alguna situación en una visita presencial, apéguense a los controles de un ISO 27000 para las áreas sensibles en tema de controles físicos, y eso les puede dar un punto porque normalmente el regulador lo gobierna alrededor. Y si tenemos ciertas operaciones, aunque no lo marca claramente, pero sí las marca, sí se los piden a ustedes por la parte de PCI, también traten de dar en cumplimiento ese tipo de controles, ¿no? Espero con esto haber respondido la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Cuauhtémoc. También nos preguntan respecto a los factores de autenticación. ¿El uso de biométricos del dispositivo móvil requiere autorización por parte de la autoridad? Sí, definitivamente, de acuerdo al tipo de operaciones que vamos a estar gobernando, está claramente establecido los tipos de factores que vamos a requerir y lo establece claramente y obviamente esos factores de autenticación van a tener que ser autorizados por el regulador correspondiente. Incluso los biométricos para autenticar a nuestros clientes tendrán que ser autorizados por el regulador. Si no está a veces especificado en lo establecido por la regulación establece que pues, debemos demostrar suficiencia de acuerdo al espíritu de asegurar que quien ingresa a nuestros sistemas es nuestro cliente sin lugar a dudas. Entonces, aunque no lo tenga específico por algún tema de un sistema biométrico que queramos manejar, tenemos que cruzarlo y tendrá que ser autorizado por el regulador. Perfecto. Nos preguntan también si hay algún tipo de guía, documento que tú recomiendes para hacer esta simulación de la visita de inspección donde acude el regulador. Mira, no hay una guía escrita, te lo va dando mucho la experiencia. Mi consejo para con ustedes es poder buscar personas con experiencia que hay ahorita en el mercado hay muchísimos reguladores que les ha tocado vivir estas visitas de inspección y puede darles ese apoyo para desarrollar ese músculo. No hay una guía particular. Normalmente la visita de inspección es como una auditoría. Sin embargo, obviamente en la visita de inspección y con el regulador, pues obviamente sí tenemos que saber cómo manejar los temas con un regulador, porque al final es la autoridad. Entonces, a veces defendiendo los puntos, te lo digo porque a mí me tocó vivirlo también de más joven, a veces no entendemos exactamente lo que quiere el regulador y a veces, pues al final nos podemos poner un poco en controversia con el regulador. Sin embargo, tenemos que hacer cómo manejarlo porque al final el regulador tendrá que hacer valer su punto de vista. Entonces, no hay una guía muy particular, hay que apoyarnos mucho con el contralor y con el auditor para que pueda entrenar al equipo si no ha tenido experiencias de auditorías o de visitas de inspección
y también tratar de ubicar empresas con esa experiencia que los pueda llevar a desarrollar una buena estrategia pero no hay una guía muy particular para enfrentar una visita de inspección. Es algo que se va desarrollando en la marcha con el equipo, porque incluso ni siquiera es parte de la institución financiera, pero aunque va a ser parte de su día a día, la experiencia lo va dando qué tantos procesos de visitas de regulador se ha tenido, cuántos procesos se han vivido para obtener una licencia y una visita y una autorización después de la visita. Entonces, no hay una guía específica. Lo que tienen que ubicar es personal en el mercado con esa experiencia que les ayude a desarrollar ese músculo. Genial. Ahora también nos preguntan si una vez que se da la autorización, ¿con cuánto tiempo llegan las visitas de inspección? Mira, te podría decir hace 2 años donde había un proceso muy claro de cuándo eran los tiempos, pero hoy eso ha cambiado mucho durante el tema de la pandemia. Normalmente cuando ya obteníamos la licencia, entre ahí a la visita de inspección podía darse como 6 meses. Hoy se han ampliado esos tiempos, entonces no hay una regla muy clara. Dependemos también de los tiempos del regulador, ¿no? A veces se ha dado temas donde ya nos dan la licencia, y dicen ya, no hay problema, te liberamos la licencia y en 2 meses estamos contigo. Y a veces se han dado 6 meses, a veces se ha llevado muchísimo más tiempo. No hay un tiempo específico del regulador. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que una vez que tenemos la licencia y que en el expediente convencimos al regulador que cumplimos con todos los requisitos, es porque ya también lo tenemos implementado. ¿Ok? A veces cometemos el error de armar el expediente y a veces las implementaciones es, oye, mientras no me den la licencia no le quiero invertir. Les puede jugar en contra, porque hay periodos donde llega inmediatamente el regulador en ese sentido. Entonces, cuando ya pasen ese tema del expediente es porque también ya está en implementación, porque puede ser algo tan rápido de 2 meses o puede ser algo que se lleve 6 o más meses en lo que está la visita. ¿De qué depende? Pues de la carga del regulador, de la estrategia del regulador y la situación del contexto. Perfecto. Y por último, Cuauhtémoc, nos preguntan si es obligatorio que las notificaciones sean por un medio diferente a las plataformas digitales propias. Nos referimos a las notificaciones de las operaciones que hacen nuestros clientes. Lo que te pide la regulación es que después de hacer tu operación tenemos tanto tiempo, son segundos para poder notificarlo, y entonces puede ser tu plataforma propia, puede ser la que tengas con un tercero, pero debes de cumplir a cabalidad el mecanismo y los tiempos que establece la regulación para hacer las notificaciones, particularmente, ¿no? Perfecto. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos. También nos gustaría invitarlos a conectar con nosotros para que le puedan escribir directamente a Cuauhtémoc Cázares, quien es el experto en este tema. Nuestro, nuestro correo de contacto se los voy a dejar aquí. Les dejo la página primero en el chat. Y el correo es contacto@cybolt.com. Se los escribo. Para que se acerquen, un segundo, para que se acerquen a nuestros expertos, consultores. Les agradecemos mucho por su tiempo, Luz María. No sé si quieras agregar algo. Adelante. Sí, muchas gracias, Brenda. Pues nada más agradecerle a Cuauhtémoc. Creo que algo que falta mucho y que cuesta mucho en este proceso es justamente lo que él comentaba sobre la interpretación de la normativa, ¿no? Y en este webinar él fue súper claro, puntual y nos dio una guía muy nutrida de cómo podemos solventar este proceso sin que sea tan doloroso. Pues agradecerles esta claridad. Y bueno, seguramente es una guía muy útil para todos los que están viviendo este proceso. Agradecerles encarecidamente su buena disposición y la realización de este webinar. Gracias, Cybolt. No, muchas gracias a ustedes. Yo me gustaría cerrar nada más recordándoles que
SciVolt es una empresa dedicada a abordar temas y ayudar a las empresas en todo su proceso y armar su estrategia de ciberseguridad, y también tenemos un área que, como lo mencionamos, ayuda a las empresas en temas de gobierno, riesgo y compliance. Desde esta área ayudamos a identificar, a gestionar los riesgos para que las empresas puedan cumplir con las regulaciones aplicables y que puedan establecer sus modelos de gobierno. Por ello, les invitamos a que se metan a nuestra página. Contamos con más de 10 unidades de negocio en las que ustedes seguramente encontrarán apoyo por parte de nosotros con temas de consultoría. Algo muy importante es también recomendarles que vayan de la mano en este proceso a través de consultores para que les sea mucho más fácil. Y bueno, les dejamos nuestro contacto, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, Facebook, Twitter. Y les agradezco mucho por su tiempo. Les recuerdo que al final de esta sesión, en días posteriores, les vamos a hacer llegar la presentación para que puedan revivir este evento, para que lo puedan compartir, para que vean, le den pausa en aquella parte que les fue muy interesante. Y también les vamos a hacer llegar materiales en conjunto. Y pues estamos en contacto. Próximamente vamos a tener una segunda parte, en la segunda parte de esta sesión de webinars que hacemos en conjunto con FinTech México, donde les vamos a dar ciertas recomendaciones. Vamos a continuar con esta serie de recomendaciones. Les invitamos a que sigan en contacto con nosotros. Les agradecemos muchísimo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.